Bienvenidas y bienvenidos a Vivas, Libres y Sin Miedo. Soy Yadira Aedo y en el capítulo de hoy vamos a estar hablando de la educación. Acompáñenme. Hoy me levanto otro día siendo mujer. Ya no voy a correr porque juntas vamos a vencer. Vivas nos quiero, libres sin miedo. Vivas nos quiero, libres sin miedo. Vivas nos quiero, libres sin miedo. Según el Coneval, en México, el 19.4% de la población se encuentra en rezago educativo. Las mujeres que viven en zonas rurales son las más afectadas. Una de las luchas del feminismo es que tengan las mismas oportunidades de aprendizaje y desarrollo que los hombres. Nadie debe quedar fuera, porque la educación no es un privilegio, es un derecho de todas las personas. Abre puertas, rompe cadenas de ignorancia, previene el abuso y transforma al mundo. Es la mejor herramienta para que las mujeres exijan sus derechos, enfrenten la violencia y ejerzan su libertad. Hoy, en Vivas, Libres y Sin Miedo, nos visita Sonia del Valle, coordinadora de comunicación de Mujeres Unidas por la Educación. Bienvenida, maestra Sonia. Me gustaría empezar que nos cuentes, desde tu perspectiva, ¿cómo ves la situación de la educación en México, sobre todo respecto a la equidad que debería haber entre niñas y niños? Gracias. Bueno, primero, gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Yo creo que hemos alcanzado muchas cosas en términos de hombres y mujeres y acceso a la educación. Yo creo que la educación, tanto los chicos como las chicas tienen la misma posibilidad de ingresar a la escuela, de permanecer en ella, y de aprender. Dijéramos, no hay obstáculos institucionales, no hay restricciones que antes se había. Si nos remontamos a los años 60, 70, había muchas restricciones para que las niñas, sobre todo las que viven en las colonias más alejadas, tuvieran acceso. Pero en este caso no. Tenemos casi una matrícula paritaria entre hombres y mujeres. Pero lo que les sucede a las niñas y lo que les sucede a los niños son cosas diferentes en las escuelas. Tenemos, por supuesto, un tema de violencia y acoso en las escuelas. Tenemos un tema de violencia escolar en las escuelas. Tenemos un tema de embarazos adolescentes fuerte. Hay 1000 embarazos adolescentes al día de menores de 19 años. Y tenemos también un tema de infraestructura carenciada que afecta sobre todo a las niñas. ¿En qué sentido? Me remito, por ejemplo, empiezo con la infraestructura. Cuando tú tienes una infraestructura escolar que es la misma para todos, piensas que todos, las niñas y los niños, toman o tienen acceso a la misma infraestructura, es decir, los salones, los patios, etc. Pero los chicos conquistan los patios escolares. Con el fútbol, ¿no? Exacto, o los diferentes deportes, y las chicas se quedan relegadas. Eso hace que tengan distintos accesos a lo que es, dijéramos, el patio común. También tú tienes sanitarios que funcionan de manera, pues, dijéramos, precaria, y tienen mayores afectaciones para las niñas que para los niños. Porque hay que pensar cómo van al baño las niñas y los niños, ¿no? Entonces lo hacen de manera distinta. Y eso hace que las chicas tengan desde infecciones vaginales hasta una muy mala y bastante pobreza menstrual. Es decir, y gestión de la menstruación en sus periodos menstruales. Y eso sucede cada mes. Claro. En muchas, que en la mayoría de las niñas después entre los 10 y 11, 12 y en adelante. Entonces tú tienes afectaciones de infraestructura que le pegan diferente a los niños y a las niñas. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con el tema de la menstruación, por ejemplo?
tienes tú que 4 de cada 10 chicas prefieren no ir a la escuela en sus periodos menstruales. Y si esto sucede cada mes, tú tienes al menos 1 o 2 días del mes que no vas o prefieres no ir. Y eso hace que el aprendizaje entre niñas y niños sea diferente. Claro. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando tienes una niña que se embaraza, hay muchas, te digo, 1000 cada día, sí, de menores de 19 años, la carga sobre todo es para ellas. Ella es la que deja la escuela, ella es la que no se incorpora nunca más a la escuela. Ellos también, cuando en el mejor de los casos se hacen cargo, pero son ellas las que tienen la carga primaria, ¿no? Y la institución, es decir, el sistema educativo, no acoge con beneplácito o no tiene mecanismos institucionales para apoyar esas diferencias, claro, ¿no? Tú tienes además un tema de acoso, no quiere decir que a los chicos no les pase, sí les pasa, pero les pasa más a ellas, ¿sabes? Tienes, y no nada más estoy hablando de las primarias, las secundarias y los bachilleratos, también estoy hablando de las universidades. Okay. Y luego cuando tú llegas a las universidades, tienes, sobre todo por cuestiones de género o de prejuicios de género o estereotipos, tú tienes un grupo amplio de mujeres a las que toda la vida les has dicho que ellas jueguen con las muñecas, que vayan y jueguen a la casita, que no suban a los árboles, que no construyan, forma, que se pongan falda y entonces les ven los calzones. O sea, todas estas cosas que desde la casa sucede, hace que al final de o al inicio de su trayecto de formación profesional, es decir, la universidad, las chicas decidan inclinarse hacia eso que creen y están claramente contentas con eso. No estoy diciendo que que generemos... Ya están como mentalizadas. Están mentalmente dirigidas solamente a un grupo enorme de carreras, sobre todo humanidades, ciencias de la salud, biología, que finalmente son carreras muy ligadas a los cuidados, ¿no? Mientras que en el caso de los chicos, como ellos han aprendido a construir, a escalar, es decir, estos son los juegos de competencia, de imaginar, de razonar de manera distinta las cosas, hace que ellos tiendan, sobre todo, a las carreras que hoy están en boga. Entonces, al final del día, tú tienes una construcción social diferenciada entre hombres y mujeres que cuando hace que las niñas lleguen a la universidad, tengan, al salir al mercado laboral, diferentes tipos de salarios. Oye, me encantaría que ahorita, regresando del corte, nos cuentes si es posible repensar la educación y cómo hacerlo. Y también de la fundación que tienes, que es Mupored. Vamos a ir a un corte y regresando vamos a escuchar más voces femeninas sobre lo que tienen que decir también de la educación. Regresamos. El 43.9% de mujeres de 15 años y más han sido víctimas de violencia ejercida por parte de su pareja actual o reciente. El 14.3% de estas mujeres declararon que debido a la severidad de los golpes no pudieron presentarse a trabajar o dejaron de hacer su vida cotidiana al menos un día. Hacemos una pausa y regresamos. Ya regresamos. Vivas, libres y sin miedo. Bueno, el primer problema que tenemos es que no hay pues una escuela para padres y madres, ¿verdad? Entonces hay muchos estereotipos que se siguen generando desde el ámbito familiar. De ahí la importancia de las campañas de difusión masiva, esta educación informal que puede cambiar la mentalidad de padres y madres.
Mira, yo siempre he descrito el sistema educativo mexicano como una coladera, ¿no? Cuando hablamos de personas con discapacidad, porque de cada 100 personas que entran, pues las vamos perdiendo en el camino. ¿Por qué? Porque no se fortalecen sus trayectorias educativas, no hay las herramientas, no hay los materiales, no hay los especialistas que se requieren para brindar la atención educativa digna a personas con discapacidad. Animalesas Sonoras nació como algo lúdico, para que ellos tuvieran un espacio para componer, para crear, para divertirse, no solo desde la música, sino de las artes en general, porque hay pintura, hay danza, hay música, y después fue mi proyecto de investigación en la maestría. Vemos que siempre hay mayor analfabetismo en las niñas que en los niños. Y no es porque a las niñas les cueste trabajo aprender a leer y escribir, es simple y sencillamente porque no las mandan a la escuela en las zonas rurales. No las mandan a la escuela por temor a que se las roben, como se dice en las zonas rurales. O sea, por temor a la violación de las criaturas. Se sigue considerando a las personas con discapacidad como ineducables, a pesar de que sí ha habido ciertos avances en temas educativos. Esos avances también se centran en las grandes ciudades, porque si tú te vas a las comunidades indígenas o a los pueblos más alejados, pues la realidad es totalmente diferente. Me gusta que no hay una etiqueta entre ellos, ya no es... De hecho, hasta si alguien... Me gusta que entren los papás, ¿no? O las mamás o quien vaya, sus abuelitos, y que entre ellos, si ven que, no, esto no lo hace un niño, esto no lo hace una niña, ellos no tienen ese discurso. Son cosas que nosotros tenemos que trabajar porque ellos ya tienen un discurso que, todo lo hacemos igual, está bien. Cuando hago estadísticas de ver qué tipo de juego funcionó, qué les ayudó, qué no hay una diferencia entre las niñas y los niños. Todos van por el mismo camino, todos tienen los mismos problemas. Papás y mamás también, todos estamos súper angustiados. ¿Cómo educarlos con la tecnología? Una de las sesiones que doy es con YouTube. Les enseño a los papás cómo vamos a dar una clase de YouTube. Ya sé que la prohibición, pero los niños ven todo el tiempo a los adultos con celulares, con dispositivos móviles, con las televisiones, y tú les estás prohibiendo algo que tú mismo usas todo el día. No, pues siéntate y ve qué información hay correcta y vamos a intentar guiarlos y sumarnos a esto y no que cada quien esté con su celular apartado, ¿no? Quienes desertaron, por ejemplo, ahora después de la pandemia y durante la pandemia, hubo una tasa muy alta de deserción en educación especial y no sabemos qué pasó con los alumnos, no sabemos por qué ya no regresaron a la escuela y lo más seguro es que muchos de ellos ya no vayan a regresar. Entonces el sistema educativo sigue siendo pues un mecanismo de exclusión que además contrasta con esta, pues tanto que se habla de esta política de la inclusión educativa y de oportunidades para todos y de no dejar a nadie atrás. La realidad es que dentro de las escuelas sigue sin haber las condiciones para que los niños, niñas con discapacidad se eduquen. Cuando voy a un festival de los del CENART es un tipo de niños. Si voy a un orfanato hay otro tipo de niñas, de niños, incluso están separados. Si me toca ir, no sé, a Michoacán, ¿no? Algún pueblito, es otra cosa. Entonces, no, las necesidades no son las mismas. El respeto sí, ¿no? Y lo que estamos buscando, pero también pienso en los niños, ¿no? No solo en las niñas. Bueno, tengo un hijo que es varón, entonces pienso que me gustaría darles herramientas para que ya en un futuro no hubiera tanto el pleito que ahora tenemos, que estamos así como en guerra hombres contra mujeres. Me gustaría que en un futuro, ¿no?, los que se encargan de la política pudieran lograr esa equidad. Así es, hay una alta tasa de personas con discapacidad que tienen que salir de sus pueblos, ¿no?, o de sus lugares de origen para poder ir a la escuela. Y cuando las familias no tienen la posibilidad de que salgan, pues se quedan ahí, ¿no? Se quedan ahí y no tienen ningún acceso a la educación. Si aquí en las ciudades la tasa de exclusión es muy alta, se estima que de cada 100 personas con discapacidad en edad escolar, solamente 25 accede a la educación básica. También hay otra práctica que lamentablemente es común, por lo menos en 4 estados de la República, como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, que es el de los matrimonios infantiles.
Se sigue con esta idea de que pues a la mujer, ¿para qué la vamos a mandar a estudiar si lo que tiene es que dedicarse a procrear? Los maestros, no muchos, no están como preparados, ni tienen esta pasión de compartirte algo, ni hacen que algo sea significativo para ti, que lo uses. Y eso es ahora lo que yo trato de hacer. También es bonito ahora encontrarme a maestras y a maestros que están súper comprometidos con las nuevas pedagogías, y ahí es donde uno trata de sumar. Más allá de la legislación, porque ya tenemos muchas leyes, reglamentos, tenemos una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que en el artículo 24 se refiere específicamente al tema de la educación. Creo que hay que pasar del discurso a las acciones concretas. Un problema muy fuerte es el tema presupuestal. La inclusión educativa de las personas con discapacidad es costosa. ¿Por qué? Porque requiere invertir en especialistas, requiere invertir en materiales adaptados, requiere invertir en espacios accesibles, requiere invertir en una serie de condiciones que en México no están dadas, ¿no? Al contrario, cada vez se reducen más los presupuestos que están destinados a la educación de personas con discapacidad. Pero yo siempre pienso, a ver, yo tengo un hijo, ¿no? Necesito ayudar a esta comunidad, primero a mi familia, luego crecer con sus amigos, con la familia, con la comunidad y demás, y esa es la manera como podemos crecer como sociedad. Entonces, si yo desde la música la puedo usar para enseñarles, no sé, historia o geografía, o hacerlos tener pues empatía hacia las demás personas, ¿no? De que si uno tiene más o menos posibilidades, si es más o menos privilegiado, tener esa empatía hacia los demás, y tú puedes sembrar eso con la gente que está alrededor. Pienso que ese sería como el camino y por donde nosotros podemos sumar. Yo creo que es muy importante que tengamos conciencia como sociedad que la mejor forma de medir el grado de civilización de un pueblo es ver la situación de sus mujeres. Vivas, libres y sin miedo. Hacemos una pausa y regresamos. Ya regresamos. Vivas, libres y sin miedo. Feminismo en la red. Jorge, un padre de familia, es testigo del ataque sexual en contra de María. Evadiendo la situación a causa de su miedo, decide continuar sin mirar atrás, sin imaginar que la culpa lo perseguirá hasta hacer visible lo invisible. Moretón es un cortometraje mexicano contra la violencia de género dirigido por Eduardo Moreno. Muchas familias todavía creen que las mujeres no tienen derecho a la educación. Es más para los niños porque ellos son los que en algún futuro se van a casar y son los que van a llevar el sustento al hogar. Es que el cambio viene desde casa. Las escuelas no pueden cambiar algo que de casa les enseñas. Porque los dos tenemos los mismos derechos de aprender lo mismo, porque somos menores y es la educación que nos tienen que enseñar. Porque no hay ninguna diferencia entre hombre y mujer. No, yo siento que ha cambiado a través del tiempo. Antes se podría decir que era un poquito más, ¿cómo diré? Un poquito más estricta. Siento que ahorita ya piden más la opinión de los niños en las escuelas. Pues a lo mejor viene de atrás de nuestra educación, que la mujer era mal vista, ¿no? Que no tenía derechos a muchas cosas o algo. Entonces cargamos mucha gente, todo eso. Ya ahorita las nuevas generaciones ya es otra cosa. Yo considero que tal vez ya no hay una distinción tan clara o tan fuerte como en otro tiempo en la sociedad, pero considero que ya hay otros aspectos que afectan más el cómo el conocimiento es impartido en México más que el género. Ya regresamos y para continuar me gustaría que nos dijeras si hay una manera de repensar la educación. ¿Se puede? Yo creo que como sistema, el sistema es gigante
tiene 360,000 escuelas, múltiples y distintos tipos de servicios educativos, ¿no? Están los servicios regulares, los del CONAFE, los de la primaria general, las secundarias generales, las técnicas, los bachilleratos, que hay como 32 tipos distintos de bachilleratos. Hay universidades de todo tipo, bilingües, interculturales, nacionales, regionales, etcétera. Entonces, yo creo que como sistema, no, pero como persona, sí. Entonces yo creo que la sociedad tiene que empezar a reconocer desde las casas, las familias, los padres y las madres de familia, tienen que empezar a reconocer que las chicas y los chicos tienen poder de decidir qué quieren. Y cuando hablo de eso es escucharlos, escuchar qué quieren estudiar y no imponer ideas, ¿no? Es decir, esto de que la princesa va a ser princesa porque se va a casar luego con un príncipe azul que no existe, entre paréntesis para todos los que nos van a escuchar y todas. Entonces, creo que desde ahí tenemos que empezar a romper con estos estereotipos, punto 1. Y 2, creo que el sistema tiene que reconocer, y los maestros y las maestras ahí juegan un papel súper importante, de reconocer que tienen distintos niños en el salón de clases, que no todos son iguales, y que aprenden incluso distintamente. Es decir, incluso aunque todos y todas sean puros niños o puras niñas, también aprenden de manera diferente. Y tienen necesidades y tienen trayectorias y contextos distintos en cada casa. Es decir, cada casa, dijéramos, es un contexto distinto, aunque vayan a la misma escuela, incluso dentro de una misma escuela. Entonces, reconociendo las diferencias, podemos hacer grandes aportaciones. Y reconocer la diferencia dentro de la política pública también significa reconocer que la misma escuela tiene también que empezar a pensar en espacios diferenciados para niños y niñas, espacios más inclusivos, donde, ¿cómo hacemos? Si nada más tenemos un patio, ¿cómo lo hacemos? Lo dividimos, lo compartimos, hacemos equipos mixtos en lugar de, es decir, pero eso lo tiene que provocar la escuela, tiene que hacer un trabajo mucho más allá de dejar que todos vayan al recreo y que cada quien haga lo que quiera en el recreo, sino promover estas participaciones más equitativas. Y creo que ese sería como un gran aporte para un sistema tan grande como el que tenemos. Y también, sin duda, todas las campañas de comunicación o para decirle a los papás y a las mamás que hay que estar pendientes, que hay que participar en la educación de sus hijas y sus hijos, ¿no? Y reconocer también que, por ejemplo, en el caso de nosotras, las que tenemos la Red de Mujeres Unidas por la Educación, MUPORED, una de nuestras ideas o una de las razones por las cuales nos hemos conjuntado en esta red es para empezar a mirar. Porque empezar a mirar lo que le pasa a las mujeres dentro del sistema educativo no ha sido una cosa que tradicionalmente se haya hecho. Es decir, hay pocos estudios y hay pocas investigaciones al respecto. Hay pocas investigaciones que miran específicamente qué le pasa y cuál es la trayectoria diferenciada. Aunque tenemos la misma matrícula entre hombres y mujeres, les damos las mismas becas, los mismos libros, los mismos uniformes, incluso hasta hay quien entrega zapatos, tenis, etc. Todo lo mismo, sí, pero hay impactos diferenciados, incluso en el aprendizaje. Los niños tienen mejores aprendizajes para captar el tema de las matemáticas por todo el tema de la construcción que yo te he dicho. Cuando los niños construyen con legos, con carritos, con pistas, desarrollan un pensamiento matemático mucho más racionalizado que las chavas. Las chavas invariablemente desarrollan menos competencias matemáticas. Bueno, hay que hacer un esfuerzo para desarrollar esas competencias y ese razonamiento lógico-matemático en las chavas. Pero al revés los chavos, mientras las chavas tienen mejores desempeños en español o comunicación, los chavos no. O sea, ahí hay que hacer un trabajo en ambos, de equilibrio en ambos lugares, ¿no? En ambos grupos de la población. Entonces, creo que una de las cosas que hacemos en MUPORED es eso, empezar a hablar de esto, empezar a mirar qué le pasa a las mujeres, qué es lo que detiene su trayecto educativo. Te digo, el abandono escolar hoy es, por ejemplo, mucho mayor en los chavos, en el bachillerato, que en las chavas. Y entonces, ¿por qué? Porque tienen que trabajar o porque se salen de la escuela por muchas razones, incluido también la violencia
y los grupos del crimen organizado, sin que eso signifique que esté diciendo yo que el abandono escolar tenga que ver con que se vean al crimen organizado. Hay muchos factores, pero uno de los principales es el tema económico. A pesar de las becas, a pesar de los apoyos económicos, sigue siendo un tema muy importante. Y hay que reconocerlo para empezar a actuar en consecuencia. Claro, y yo creo que entonces el reto que tenemos todos como sociedad es buscar esas diferencias para tener un objetivo de equidad, ¿no? Más que de igualdad. Exacto. ¿Y algún mensaje que quieras decir, ya sea por Mupored, que es la fundación en la que estás? Bueno, en realidad Mupored es una red de mujeres de muchas profesiones, todas interesadas en el tema educativo, justamente que estamos empezando, y algunas ya lo han hecho de manera desde hace mucho tiempo, pero no todas, mirando a las mujeres, proponiendo cosas para en temas de investigación. Y entonces yo creo que una de las grandes aportes o una de las grandes cosas que podemos hacer es miremos qué les pasa a las chavas. Nosotros tenemos una página web, tenemos una estadística bien interesante ahí que hacemos cada 15 días porque nos cuenta historias diferentes entre hombres y mujeres y nos cuenta historias de mujeres que quizá no estamos viendo y que vale la pena mirar. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por venir a Vivas Libres y Sin Miedo y por toda la labor que estás haciendo. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en el siguiente capítulo y recuerden, nos queremos vivas, libres y sin miedo. Desayuno con otra muerta más por la TV, que su pollera, que era fiestera, y su asesino que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz, deja de chiflar, que nos paren de matar. No quiero correr más por mis hermanas, voy a luchar, porque vivas nos quiero, libres sin miedo. Así vivas nos quiero, libres sin miedo de ser lo que quiera ser. Vivas nos quiero, libres sin miedo.